Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos los que a bien se disponen en este momento para escuchar la palabra. Vamos a estar compartiendo un tema titulado Cuando habla un ángel. Para esto nos vamos a estar ubicando en nuestras Biblias en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Demos gracias. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, queremos agradecerte por esta palabra que hemos leído. Señor, en este momento que vamos a compartir esta enseñanza, necesitamos de la ayuda de tu Santo Espíritu. Te rogamos, buen Dios, que nos guíes a toda justicia y a toda verdad. Que tu palabra traiga vida y edificación, Señor, y haga la obra para la cual la envías a nuestras vidas. Produzca madurez y crecimiento en cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, en el que damos las gracias. Amén. Muy bien. En los años alrededor de 1850, poquito más, habla la historia de que una mujer llamada Elena de White comenzó a tener visiones, revelaciones, y entre sus escritos dice que un ángel se sentaba en la alcoba con ella a conversar, y este ángel le dictó mucho de sus escritos. Si ella compartía mucho tiempo con un ángel, muchos días, no sé cuánto tiempo. Lo cierto es que a raíz de esto, esta señora funda la secta que se conoce como los adventistas. Y entre sus escritos, o entre las cosas que ellos dicen creer, ellos dicen y reconocen que la Biblia es la fuente autoritativa para ellos, pero que los escritos de Elena de White también lo son. Entonces dicen o afirman que la Biblia y los escritos de Elena de White son semejantes, es decir, son fuentes inspiradas por Dios y son autoritativas. Lo que dijo Elena de White y lo que dice la Biblia son prácticamente iguales. El señor Joseph Smith dice en su biografía que un ángel de nombre Moroni hablaba con él. Y este ángel comenzó a tratar con él cuando era muy joven. Después le dijo, bueno, cuando tengas cierta edad, te voy a llevar a un sitio donde vas a sacar unas tablas, unas láminas de oro con unos escritos. Y con esos escritos tú vas a traducir la Biblia, la verdadera Biblia. Entonces, él no alcanzó la edad, supuestamente el ángel le llevó, sacó las láminas de oro del lugar donde estaba enterrada y tradujo la Biblia del Mormón, y así se fundó la secta de los mormones. Entre otras cosas, los mormones decían para aquel entonces, porque eso estaba escrito también por el mismo Joseph Smith, que un hombre podía tener 15 esposas. Si algún familiar había muerto y se sabía y se conocía que había muerto en pecado, en desobediencia a Dios, se podían bautizar por esa persona. Y si creer por aquella persona. Y eso sí se practica hoy en día. Los mormones se bautizan por los muertos y creen por los muertos. Y una vez que ellos hacen ese bautizo, según ellos, estas personas salen de allá del infierno y van, como dice la Iglesia Católica, a un lugar, no directamente al cielo, sino que van a un lugar que está entre el cielo y el infierno. Bueno, son enseñanzas de los mormones. Para los años 1916, unos niños dice que estaban en un lugar y se apareció un ángel que les dijo, yo soy el ángel de la paz. Sí, se presentó como el ángel de la paz. Y les enseñó una oración, la oración de la Santísima Trinidad. En esa oración comienza tal vez de una forma inocente, diciendo yo te adoro Padre, te adoro Hijo y te adoro Espíritu Santo. Pero pues dice que ellos le ofrecen al Padre, o dice yo te ofrezco el cuerpo de Jesús, la sangre de Jesús, la deidad de Jesús.
O sea, ¿quiénes somos nosotros los seres humanos para ofrecerle al Padre el sacrificio de Jesús? Cuando la Biblia dice y enseña que fue Jesucristo quien se ofreció a sí mismo para venir a este mundo y morir por nuestros pecados, pero Él se ofreció a sí mismo al Padre. Cuando resucita, Él fue y se presentó ante el Padre y dijo: el sacrificio que ofrecí, yo lo he cumplido y aquí está la sangre. Unas niñas por allá, también en esos mismos años, en Fátima, se les aparece que la Virgen, pero estamos tratando el caso de los ángeles. Entonces, vemos que cuando habla un ángel, inmediatamente es necesario activar las alarmas. Debemos activar las alarmas. Y es entonces cuando tenemos que estar prestos para saber qué está pasando. Cuando el mundo tiembla, la humanidad pasa a ser de sensible a hipersensible. O sea, si el mundo está temblando, las personas sienten temor. Y el temor la hace que sea más sensible a cualquier manifestación que pueda darse. Entonces, esto hace que el mundo se convierta en un terreno fértil para la manifestación de lo sobrenatural. En este caso, para manifestación de ángeles, para manifestación de santos, de vírgenes y no sé, de otras cosas más que se manifiesten. Pero como el mundo está con miedo, entonces parece que se presta y el enemigo aprovecha estas ocasiones. Entonces, en los años en los cuales hubieron las manifestaciones de que el ángel hablaba con la señora Elena, con el señor Joseph Smith, pues marcó tanto que hoy en día los adventistas, los mormones y no sé qué espíritu le hablaba al fundador de los Testigos de Jehová, pero dice la Biblia que son espíritus que vienen con doctrinas de demonios y el propósito es engañar y desviar a las personas del verdadero camino. Por eso esa secta también nació por esos años, 1850. O sea que el enemigo estaba trabajando fuertemente en aquella época y hoy nosotros estamos viendo los frutos de aquel trabajo. Producto de ese trabajo que se hizo en esos años, tenemos los adventistas, tenemos los mormones, tenemos los testigos de Jehová y tenemos otras falsas doctrinas y sectas que siguen creciendo en el mundo entero. Ahora bien, en el siglo XX, siglo que acabamos de pasar, no sé cuántas manifestaciones, porque no quise indagar acerca de cuántas manifestaciones de ángeles y estas cosas se dieron, pero se siguen dando en el transcurso del tiempo. Esto es algo que no se ha detenido, sino que se sigue dando. Y nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que estar prestos, tenemos que estar atentos. Yo le decía, cuando el mundo tiembla, se vuelve un campo de cultivo para la manifestación de lo sobrenatural. Hoy en día el mundo tiembla ante un virus invisible, silencioso, con gran poder contaminante y con un efecto mortal. O sea, esto ha hecho que el mundo tenga miedo, pero que pase de sensible a hipersensible y estar dispuesto a atender alguna manifestación sobrenatural. Entonces, el caldo de cultivo está dado y el enemigo aprovecha también el momento. Entonces, ante estas manifestaciones de los ángeles, existen los más crédulos. Y estos crédulos, sin querer ofender, muchos de ellos están dentro del pueblo de Dios. Pero quiero aclararlo. Entonces, Mateo 24:24, Jesucristo dice, y Jesucristo advierte. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera
que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Nosotros, el pueblo de Dios, cuando alguien dice, mira que por allá está uno que dice que es Cristo, casi siempre le rechazamos. Estaba viendo por ahí en internet, que por allá en México se levantó un hombre, creó una secta, y él dijo que él era Cristo. Este hombre murió hace poco, y su esposa se hizo la líder de la secta, y ahora ella dice que ella es Cristo, que Cristo encarnó en ella, y ahora Cristo es una mujer. Se estuvo en su esposo, pero como el esposo murió, Cristo se pasó para el cuerpo de ella, y ahora Cristo es una mujer. Imaginen la locura que mete el enemigo en la mente de las personas, pero hay un montón de ciegos que son guiados por otro ciego. ¿Y hacia dónde van? Todos van a caer en el hoyo. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos o en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? Muchos se alejan de la fe porque escuchan espíritus engañadores. ¿Qué hacen ellos? Engañar. La Biblia dice que Satanás es padre de mentira. Sus espíritus practican también la mentira. Ahora bien, quiero mencionar un caso que aparece en la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 13. Ahí está la historia, cuando quiera la pueden leer, yo voy a resumirla, de un profeta que viene de Judá para amonestar al rey Jeroboam. Y este profeta viene con una palabra de parte de Dios. Jeroboam se encuentra en un lugar sacrificando y está el altar. Y el profeta clama no contra el rey, sino clama en contra del altar. Dice: altar, en ti van a sacrificar y van a matar a todos los que adoran y sirven en este lugar. Se va a levantar un hombre de la simiente de David llamado Josías, y este va a ejecutar juicio de Dios para todos los que sacrifican a este ídolo en este altar. Dice, cuando él está dando esta palabra, el rey extendió la mano y dijo: prenderle. Y en ese momento la mano del rey se secó. Y el rey se llenó de temor y se humilló y le dice al profeta: clama a Jehová tu Dios para que mi mano me sea restaurada. Dice que el profeta clamó y Dios le restauró la mano. Ya Dios hasta donde extiende la misericordia. Pero entonces Dios le había dicho al profeta: ve, di la palabra, y por el camino donde vayas no regreses y no comas pan ni bebas agua en aquel lugar. Aquel lugar era Betel. Él venía de Judá. Tenía que regresar, pero por otro camino. Y otro profeta que vivía en Betel, dice que sus hijos le cuentan que había venido un profeta y la palabra que había dicho y el juicio que venía sobre aquel lugar. Y entonces este profeta le pregunta a los hijos: ¿por dónde se fue? No, se fue por este camino. Ensílleme un asno. Y se montó en el asno y siguió, y consiguió al profeta de Judá sentado, y le dijo al profeta esta palabra. Escuche bien, la va a conseguir en el versículo 18. Y el otro, ese otro profeta, que era un viejo que vivía en aquel lugar, le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Escucharon? Él le habló mintiéndole que un ángel le había hablado de parte de Dios, pero era mentira. Entonces tenemos a un hombre a quien Dios le ha dado una orden, un mandato claro. Vaya a Betel, ¿verdad? Diga la profecía al rey, no coma pan, no beba agua, no regrese por el mismo camino. Y este profeta, al escuchar que el otro le dijo: yo también soy profeta como tú, entonces pongan cuidado, yo soy cristiano como tú, yo creo en Cristo, pero un ángel me habló y me dijo que hagas esto.
Entonces, este profeta representa al pueblo de Dios y el otro que le engañó representa al enemigo. Entonces, ¿qué consecuencia tuvo la desobediencia de este profeta? Él dice que él fue con el hombre, con el otro profeta, comió y bebió. Pero en ese momento vino palabra de Dios también por el Espíritu Santo al otro profeta y le dijo que él no iba a volver a la ciudad de Judá ni iba a entrar al sepulcro de sus padres. Entonces, cuando él regresaba, porque le dio un asno para que no regresase a pie, dice que un león le encontró y lo mató. Consecuencia de la desobediencia, lo mató un león. Consecuencia de estar escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, la muerte está ahí. Entonces, debemos estar prestos para no poner nuestros ojos, nuestra atención a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. En el libro de Juan, Jesucristo nos aconseja y nos dice: escudriñen las Escrituras. A ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros a veces queremos más ver lo místico, lo sobrenatural, que la palabra de Dios. Queremos escuchar más de cosas que hacen sobrenaturalmente o que se dicen sobrenaturales que escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas personas no sienten que es mejor escuchar cualquier cosa que me parezca interesante, sobre todo si es que un ángel ha hablado, que escuchar la palabra de Dios? Entonces, ¿qué hacer ante las apariciones de ángeles y de otros entes? Sí, no solamente aparecen ángeles, ¿verdad? Por ahí aparecen vírgenes, aparecen santos, aparece el abuelo, tatarabuelo y muchas otras apariciones. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra actitud, nuestro comportamiento? Lo primero que debemos distinguir y aceptar como verdad irrefutable, así que no la podemos negar, es que los ángeles sí existen. ¿Vieron? No podemos negar la existencia de los ángeles. Son reales, son creación de Dios. Y para eso, por ejemplo, podemos ver la Biblia, en Hebreos capítulo 1, versículo 6, dice: otra vez cuando introduce al primogénito al mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Pero Colosenses 1:16, hablando de Jesucristo, dice que en Él, si en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, sean ángeles también, aunque no dice ángeles ahí, pero cuando habla de principados, pues entre los principados se conoce que son ángeles. Entonces dice que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Jesucristo es el creador de todos esos seres espirituales y es el creador de la humanidad y Él es el que sustenta y el que le da vida a esos ángeles y nos da vida a nosotros, le da vida al universo, le da vida a todos los seres humanos. Él es el sustentador y dador de la vida. Pero para aclarar esta parte, entonces dice la palabra también en el libro de Apocalipsis, porque tenemos que ir a Apocalipsis, porque estamos hablando de la creación angelical. Pero en Apocalipsis 12:4 dice que después de esto hubo una gran batalla en el cielo, 12:7. Dice que hubo una gran batalla en el cielo donde Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, Miguel está de parte de Dios, pero el dragón, que representa al diablo, dice que también tenía sus ángeles y ellos luchaban entre sí. En el versículo 4 del mismo capítulo 12 de Apocalipsis, dice que la cola de este dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y cuando habla de estrellas, esas estrellas son los ángeles del cielo que abandonaron su morada allá en el cielo y se fueron con Satanás. Por eso es que dice que el dragón tiene sus ángeles,
Versículo 8 dice, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y el versículo 9 del mismo capítulo 12 de Apocalipsis dice que fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Fue lanzado fuera del cielo. Dice, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero presta atención a esta palabra. Dice, el cual engaña al mundo entero. ¿Sabe que esta palabra engaña no está en pasado, está en un presente perfecto, continuo, y no está en futuro? ¿Qué quiero decir? Que la Biblia no dice que Satanás engañaba al mundo. No, lo engaña, lo está engañando ahorita. Y ayer lo engañó ayer. Y no dice tampoco engañará, sino dice engaña al mundo entero. O sea, lo hizo ayer, lo hace hoy, lo seguirá haciendo mañana, porque es un presente continuo. Por eso dice así, engaña. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de apariciones sobrenaturales, porque los ángeles son reales. Y si aparecen, y yo le creo a cualquiera que me diga, sí, vino un ángel, era así, resplandeciente y tal, pero ¿de parte de quién vino? ¿Era un ángel de Dios o un ángel de Satanás? Es la gran pregunta. ¿O es donde está el meollo del asunto? Ahora bien, queda claro, existen los ángeles de Dios y existen los ángeles del diablo. Entonces, todo ángel que habla y dice alguna cosa que sea pequeñita, que contradice la palabra de Dios, pequeñita, sea anatema. O sea, la palabra anatema quiere decir maldito. No es de Dios. Ningún ángel va a venir hablando una palabra que contradiga la palabra de Dios. Para comenzar, dice Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros, dijo el apóstol Pablo, o un ángel del cielo, un ángel de allá arriba, os anunciare un evangelio diferente del que ya os hemos anunciado, sea anatema, sea un maldito. No puede presentarse un ángel trayendo un evangelio diferente como el ángel que se le presentó a Joseph Smith y le trajo un evangelio diferente, que es el que tienen los mormones, los santos de los últimos días. ¿Ves? Entonces ese no es un evangelio que viene de Dios. El evangelio de Dios viene a través de Jesucristo. Por eso, cuando nosotros vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. No crean a todo lo que se dice que supuestamente viene de Dios. Nosotros nos advierte, mire, y lo está advirtiendo Juan. Juan que era el apóstol del amor. Y lo dice con una palabra así tan suave. No crean a todos los espíritus, pero dice algo importante. Sino que los probemos. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y cuándo salen los falsos profetas por el mundo? Cuando un espíritu que no es de Dios le da una profecía falsa y ellos la transmiten. Por eso salen los falsos profetas, porque espíritus falsos le dan falsas profecías y no se cumplen. Así de sencillo, no se cumplen. Ahora bien, el versículo 2 del mismo Primera de Juan, capítulo 4, dice, en esto conocé el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Y el siguiente versículo dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual está en el mundo. El espíritu del anticristo no es que va a venir, no, ya está. Dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, ya este trabajo de parte del enemigo viene desde hace tiempo haciéndose en el mundo.
El misterio de la iniquidad viene confundiendo, viene trayendo falsos profetas porque le hablaron espíritus engañadores. ¿Y por qué estos profetas cayeron? Porque no probaron los espíritus. ¿Sí? Ahí simplemente no probar los espíritus es una falta en nosotros. Porque si se presenta un ángel a hablar conmigo, mi deber en Cristo es probarle si viene de Dios o no viene de Dios. Y usted dirá, bueno, ¿y qué? Nada más le voy a hacer la pregunta, ¿Cristo vino en carne? Y el enemigo podría decir, bueno, sí vino en carne. Entonces tengo que hacerle otra pregunta. Yo a veces me inclino más por esta pregunta. Si le puedo preguntar si Jesucristo vino en carne. Pero si es un ángel que viene de parte de Dios, tiene acceso a Dios. Yo creo que tiene el número de teléfono de llamada directa. Y yo le puedo decir a ese ángel, bueno, pero si tú vienes de parte de Dios, me vas a decir qué estoy pensando exactamente en este momento, o qué pensé hace 2 días, o qué pensé hace una semana, que yo esté claro que haya pensado, o pensar algo en ese momento, porque usted puede pensar y decir, bueno, tienes que decirme la poesía que yo decía cuando era niño. Y entonces, si el ángel viene de parte de Dios y le dice, por ejemplo, que dice él que viene de parte de Dios, y en lugar de decirle la poesía que usted decía cuando niño, esa de los zapatitos me aprietan, no le dice los zapatitos me aprietan, sino que le dice, o le cita la palabra, donde dice que nosotros, si ofendemos al Espíritu Santo, no tenemos perdón en este siglo, ni en el venidero, o le cita cualquier otra cosa, como para darle a entender de que si Él viene de Dios, usted no puede juzgarle. Pero la Biblia me dice que si viene de parte de Dios, yo debo probarlo. Y si viene de parte del enemigo, debo probarlo. Porque no puedo hablar ni creer lo que me diga hasta que yo no esté 100% seguro que viene de Dios. Y Dios me dice, pruébalo, debes probarlo. Entonces, como el pueblo, es decir, muchas veces, por temor, no quiere hacer lo que dice la palabra, pues caemos en confusión. Caemos en la trampa del enemigo y somos engañados. Entonces, ¿cómo pruebo, por ejemplo, hoy al ángel que habló acerca del pelo que está en la Biblia que cura el COVID? ¿Cómo pruebo, por ejemplo, a la niña que dice que habló con Jesús y que Jesús le dijo que el día 21, bueno, esto ya pasó y no pasó? Si ya pasó el 21 y no pasó lo que ella dijo, quiere decir que no fue Jesús el que habló con ella. Pero esta niña decía que Jesús había hablado con ella y que venía el ángel de la muerte el día 21 y el que estuviera fuera de su casa iba a morir. Bien, muchos cristianos no salieron el día 21 porque Jesús había hablado con la niña, pero no podemos aprobar a a Jesús porque no lo tenemos ahí enfrente para saber si Jesús le estaba hablando de verdad a la niña, ni tenemos al ángel que habló de la cuestión del pelo. Pero, ¿qué podemos hacer entonces? Dice la palabra que nosotros debemos examinarlo todo. Y la única forma de examinar las cosas es llevarlas al laboratorio que se llama la Biblia y Él nos dirá si pasa o no pasa la prueba. Entonces, tú no puedes hablar con ninguno de los anteriores, ¿verdad? No puedes hablar con el ángel ese del pelo, no puedes hablar con los otros que aparecen en otras partes y las otras manifestaciones, pero sí puedes examinarlo en la palabra y comprobar si lo que ha dicho un ángel a través de una persona, llámese cristiano, llámese niño, porque la cuestión es que el enemigo ahorita está utilizando mucho a los niños para engañar también. Entonces, llámese niño. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo llevamos a la palabra y encontramos 99% se amolda a la Biblia, 1% no cuadra, sea anatema. Si 1% no cuadra con la palabra de Dios, sea anatema. No viene de Dios, no es palabra de Dios, no lo voy a aceptar. Así de sencillo. Ahora escuchen esto. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 4 dice,
y no os maravilléis, porque el mismo enemigo, o Satanás, se disfraza como ángel de luz. Y si Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿usted cree que sus ángeles no se van a disfrazar como ángel de luz? También se disfrazan como ángel de luz. Entonces nos preguntamos, ¿por qué queremos que los ángeles nos hablen? ¿Sí? ¿Por qué nosotros como pueblo de Dios queremos que los ángeles hablen y nos traigan un mensaje? Pero ¿qué nos dice la Biblia? Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos habló a través de Jesucristo, nos dio el mensaje completo, nos dice qué quiere, qué espera de nosotros, nos dice cuál es el camino de la vida, cuál debe ser nuestro comportamiento, cómo debemos comportarnos en la sociedad, en la iglesia, cómo debemos ser en nuestra vida como cristianos. Pero no queremos que un ángel nos hable. Entonces, insistimos en esto. Dios nos ha hablado por el Hijo, pero el Hijo nos está hablando hoy a través de la palabra. Nos sigue hablando hoy. Y cada vez que usted quiera escuchar la voz de Dios, vaya a la palabra. Métase en la palabra y va a escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿para qué vamos a prestar el oído a cosas sobrenaturales si tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro? ¿Cuál lugar oscuro? Cuando viene un ángel y habla, eso es un lugar oscuro. Necesitamos poner la palabra ahí para que alumbre, para que podamos ver y estar claros. Hebreos 1:14 dice: no son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos para la salvación, o herederos de la salvación. O sea, los ángeles son espíritus que Dios los envía al servicio de los que somos herederos de la salvación. ¿Y de qué forma nos sirven? Bueno, la Biblia nos da algunas ideas. Por ejemplo, había un hombre, capítulo 10 del libro de Hechos, llamado Cornelio. Este hombre hacía rogativas a Dios y también daba limosna al pueblo y había construido un lugar allá para que se adorase a Dios. Y dice que un ángel le apareció y le dijo: tus limosnas y tus oraciones han subido a Dios, y Dios me ha enviado para decirte que envíes a buscar a Pedro. Y entonces él envió a buscar a Pedro y le contó la visión y todo. Pedro regresó y les presentó el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Ningún ángel está autorizado para presentar el Evangelio de Jesucristo a nadie. Nadie puede llegar y decir: no, que un ángel me predicó y yo me arrepentí y me convertí. Mentiras, porque ellos no están autorizados a llevar el Evangelio o el mensaje de salvación para ninguna persona. Ahora bien, en el mismo el libro de Hechos, capítulo 12, dice que un ángel sacó a Pedro de la cárcel. Y Pedro, después que salió, que ya se encontraba afuera, dijo: ahora entiendo que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado. Se me ha sacado de la cárcel y me ha librado también de la muerte. En el libro de Hechos también, capítulo 27, Pablo viene de un naufragio donde por 14 días no ven sol, ni ven luna, y todo es una oscuridad. Pero dice: el ángel del Señor ha estado conmigo y me ha dicho que Dios ha entregado la vida de todos los que vamos en este barco en mis manos y que ninguno de ustedes va a morir. Le trajo un mensaje: no se va a morir ninguno. Entonces, el servicio de los ángeles. Dios más o menos nos va indicando de qué forma trabajan los ángeles para nosotros. Dice la palabra también que de la hospitalidad no se olviden, porque algunos sin saber hospedaron ángeles en su casa. Entonces, para animarnos también a servir a las personas. Ahora bien, si algún ángel viene predicándonos un evangelio, dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, a esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, si a los profetas, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo.
enviado del cielo. Pero dice, terminando el versículo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, los ángeles desean o quisieran poder predicar este evangelio que le fue dado a la iglesia que predicase, pero no están autorizados. Ellos no están autorizados para predicar, ni para sanar, ni para liberar, ni para orar por ninguna persona. ¿Recuerda el caso de Pedro con Cornelio? El ángel pudo haberle predicado el evangelio a Cornelio, pero Dios no envía por Pedro. Yo no estoy autorizado para esto. Entonces comprendemos que la palabra es muy clara con respecto a las apariciones, bien sea de ángeles, de vírgenes, de santos, de muertos ancestrales, sí, personas que murieron hace 200 años, 300, apariciones de esas personas, o muertos recientes. Las personas dicen, y tienen un dicho que tal vez usted lo conoce, cuando ven a una persona que se la pasa por ahí en la calle sin rumbo, dice, andan vagando como alma en pena. Inventaron ese dicho para dar a entender que las almas que no llegaron al cielo, ni tampoco llegaron al infierno, se quedaron en este mundo dando vueltas. Y muchas personas creen esto. Creen que cuando se les aparece el tío que se murió, la tía, la mamá, la abuela, a ella le faltaba algo por hacer. No había culminado de hacer lo que tenía que hacer en esta tierra y por eso quedó vagando, como un alma en pena. Y entonces sacan series y películas donde supuestamente esa alma en pena viene y cumple el propósito para lo cual estaba en este mundo. Y entonces ahí es cuando se va definitivamente para el cielo, pero en las películas nunca se van para el infierno. Yo no sé por qué, pero siempre esas almas en pena hacen lo que iban a hacer y para el cielo. Bueno, allá el mundo con su locura. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. Dice, nosotros tenemos lucha es contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice la palabra también, aunque aquí en el capítulo 6, el versículo 12 de Efesios no lo menciona, también tenemos lucha contra esas huestes espirituales llamadas ángeles también. Nosotros no luchamos con ellos, no tenemos la capacidad, ni la fuerza, ni el conocimiento. Pero ellos también tienen una ley de parte de Dios de que ellos no pueden destruirnos. Porque no les he dado, no les he permitido tampoco. Ellos llegan hasta Dios, donde Dios les ha permitido llegar. Por eso es que los ángeles no hacen desastres en el mundo. Pero sí están creando doctrinas de demonios, apariciones, desviando la mirada de los seres humanos que está puesta en Cristo Jesús, la desvían hacia un santo, hacia una imagen, hacia cualquier cosa con tal y se aparten del camino. Porque esa es parte de la función que ellos tienen en ese mundo de las tinieblas, desviar el corazón del hombre. Ahora bien, para las personas que piensan que sí existen las almas que andan por ahí vagando, que están en pena, dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27, de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una vez y después de esto el juicio. O sea, las personas se mueren y no es que quedan por ahí dando vueltas, no, viene el juicio después de esto, van a un lugar. Para que aclaremos la duda, tendríamos que ir a Lucas capítulo 16, el versículo 19, donde nos habla del rico y Lázaro. Dice que Lázaro el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió el rico y abrió sus ojos y estaba en un lugar de tormento. No se quedó dando vueltas en el mundo como alma en pena. Entonces, esas apariciones de seres queridos, seres ancestrales o cualquier tipo de aparición de algún muerto, son espíritus de maldad de las regiones celestes que se manifiestan. Apariciones de ovnis son espíritus.
Recuerden, existen los ángeles, principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Existen jerarquías y esos espíritus tienen poder y pueden hacer que se aparezca un platillo volador, que es lo que la gente más o menos tiene en su cabeza, o que aparezca lo que ellos quieran que aparezca en el cielo, o que aparezca fulano que se murió, porque tienen ese poder. ¿Para qué? Para engañar. Pero Cristo vino para darnos la luz y para entender de que esas cosas no vienen de Dios, por lo cual las reprendemos y las echamos fuera en el nombre de Jesús. Bien, la palabra es lumbrera nuestro camino, y le digo, si en su camino, en el camino que usted lleva hacia Dios, consigue tinieblas, tiene que tomar la palabra y alumbrar esas tinieblas. Cuando hablo de tinieblas es cualquier duda que llegue a su mente, a su corazón, si es un ángel que está hablando, si es un espíritu de parte de Dios, vaya a la palabra. Y si un espíritu le habla directamente, pruébelo, porque Jesucristo nos enseñó a través de la palabra y por medio del apóstol Juan que debemos probar los espíritus. Dios les bendice y demos gracias. Padre bueno, te agradecemos por esta palabra que hemos estudiado. Rogamos, buen Señor, que la palabra traiga edificación y que la palabra traiga vida y que la palabra nos capacite y nos forme para que nosotros, Señor, podamos estar atentos a todo lo que se manifiesta en este mundo e interpretarlo a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y en Él te damos las gracias, buen Dios. Amén. Dios le bendice.